puntos resolutivos. Por instrucciones de la Presidenta, doy lectura a los puntos resolutivos. Acuerdo. Primero, de las iniciativas de senadores que no han recibido dictamen y que hasta el 30 de abril del año 2017 se encontraban en comisiones a la Cámara de Senadores, mantendrá un total de 1,394 iniciativas que se describen en el anexo número 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en su proceso de análisis y dictamen. Segundo, a las 1,394 iniciativas que se incluyan en el anexo número 1 se les aplicarán las disposiciones del reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de los dictámenes y, en su caso, la discusión y la votación ante el Pleno. Los plazos para dictamen empezarán a correr a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo y la respectiva notificación que se haga a las comisiones. La mesa directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el capítulo 6º del título 7º del reglamento del Senado para el dictamen de dichas iniciativas. Tercero, la mesa directiva comunicará formalmente a las comisiones la relación de iniciativas a que se refieren los puntos primero y segundo de este acuerdo, a fin de que se queden notificadas y presenten el respectivo dictamen. Cuarto, las iniciativas que no fueron consideradas en las respuestas de las comisiones o de los grupos parlamentarios a la consulta para continuar su proceso de análisis y dictamen y que la conforman en un total 92 proyectos que se describen en el anexo número 2, que también forma parte del presente acuerdo, se tendrán como concluidas en su trámite procesal y se tramitarán o remitirán al Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República. Quinto y último punto resolutivo. El derecho de los senadores para presentar las iniciativas de su interés queda salvo por la garantía de los artículos 71 y 72 constitucionales. Esto se firma en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores con fecha 31 de octubre del año 2017. Firma la mesa directiva el presidente Ernesto Javier Cordero Arroyo, los vicepresidentes y también todos los que incluimos las distintas secretarías. Es cuanto, señor presidente. Esta discusión, no habiendo oradores registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por que se rechace, de igual manera manifestarlo levantando su mano. Le comunico, presidente, que sí se aprueba. Aprobado el acuerdo para dar cumplimiento al artículo 219 del reglamento del Senado para la conclusión de las iniciativas que no han recibido dictamen. Comuníquese. Publíquense en la Gaceta los contenidos de los anexos a que se refiere el presente acuerdo para que se conozcan las iniciativas que se mantendrán en comisiones y las que se declaran concluidas en su trámite. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Centro Universitario Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta asamblea. Sean ustedes bienvenidos. Pasamos al apartado de presentación de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna la senadora Yolanda de la Torre Valdés para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de adopción. Con su venia, senador presidente. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Ben Furman, autor finlandés. Para tiempos nuevos, respuestas nuevas. Compañeras y compañeros senadores. En sintonía con la rápida y eficiente evolución jurídica que en los últimos años ha transformado nuestras instituciones jurídicas fundamentales como el amparo, derechos humanos, el interés superior de la niñez, el nuevo sistema de justicia penal, el pasado 16 de septiembre de 2017
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana. Dicho decreto, promulgado por el presidente de la República, basado además en una iniciativa del propio Ejecutivo Federal elaborada en conjunto con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, es fruto de la reflexión indispensable para consolidar un sistema jurídico procesal único en nuestro país en materia civil y familiar. En este tenor de ideas, el decreto dota al Congreso de la Unión la facultad para expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por tal motivo, la iniciativa que sometemos hoy a su consideración es en cumplimiento del citado mandato constitucional. Propone la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Civiles con aplicación en todo el territorio nacional, basado en el actual Código Federal de Procedimientos Civiles, y esto es muy importante. Aunado a ello, la novedad de la presente iniciativa que ponemos hoy a su consideración radica en hacer énfasis en la regulación del procedimiento de adopción bajo la naturaleza jurídica de procedimiento especial regulado en el capítulo correspondiente del código que hoy presentamos. Y es muy importante poder comentar con ustedes que se tomó del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente su forma y se les dio alguna configuración de forma, pero lo que en específico hoy estamos planteando ante ustedes es que en esta oportunidad que tendremos y que tenemos que expedir, porque así nos lo mandata la Constitución al publicarse esta reforma, antes de marzo de 2018, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un procedimiento especial para la adopción. La regulación del procedimiento de adopción bajo la naturaleza jurídica de procedimiento especial está contemplado y es la parte sustantiva que hoy queremos presentar ante ustedes. Ustedes recordarán, compañeros y compañeras, que antes de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en la facultad residual que tienen las entidades federativas de acuerdo al 124 constitucional, cada entidad, cada estado tenía su propia ley de niños, niñas y adolescentes. Y eran totalmente disímbolas unas de otras. Inclusive contravenían muchas de ellas en partes o en pequeñas planteamientos totalmente la Convención de los Derechos del Niño, con totalmente el interés superior de la niñez. A raíz de la Ley General, hoy tenemos un piso mínimo en el país y de ahí en adelante la facultad de las entidades federativas es respetar ese piso de derechos para las niñas y los niños y a partir de ahí legislar en lo local. Hoy es algo similar, aunque el planteamiento es un procedimiento especial para todo el país. Adoptar a un niño ha sido una tarea engorrosa, pero sobre todo la adopción para muchos niños y niñas que están en instituciones ha sido totalmente una falta de oportunidad. El derecho tutelado es el derecho a tener una familia y la adopción es un mecanismo para ejercer ese derecho. Lo ideal es que las niñas y los niños estén con sus padres, con su padre, con su madre, pero cuando esto no es posible, con un familiar cercano, con parte de su familia, si esto no es posible, pues entonces buscar un mecanismo como la adopción que pueda hacer factible este derecho a una familia, porque el último lugar donde deben estar las niñas y los niños es en las instituciones. Por muy buenas, por muy eficientes que sean, no es el lugar más idóneo. Lo idóneo para los niños y las niñas es tener una familia. Por eso, actualmente existe una serie de iniciativas en ambas cámaras, tanto en diputados como aquí en el Senado. Sin embargo, esta es la única iniciativa que pretende homologar el procedimiento de adopción en todo el país, en el marco de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares al que estamos obligados a expedir y a
dárselo a este país antes de marzo de 2018. De acuerdo con las cifras oficiales del reporte estadístico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, sobre la adopción, México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños que no viven con sus padres, 1.56 millones de casos, de los cuales en 2012 más de 30,000 niños y adolescentes vivían en albergues u orfanatos públicos. Asimismo, las estadísticas oficiales reflejan la reducida tasa de éxito de este tipo de procedimientos. Por ejemplo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, indica que cada año reciben en esta institución 250 solicitudes de adopción. Sin embargo, en los DIF estatales, la solicitud es por mucho mayor, de las cuales solo el 10% o menos en los últimos años culmina en un procedimiento favorable. Solo en lo que va DIF nacional, en lo que va de enero a junio del presente año ha recibido 43 solicitudes de adopción nacional, 3 solicitudes de adopción internacional y solo 4 fueron procesadas positivamente. Por tal motivo, la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez y su correspondiente derecho a vivir en familia, la presente iniciativa pretende agilizar la tramitación del procedimiento de adopción al señalar un plazo máximo de 60 días para resolver la solicitud de adopción, así como simplificar el procedimiento en solo 3 audiencias: la audiencia inicial, la audiencia de pruebas y alegatos y la audiencia de sentencia. Así, de manera simplificada, se está planteando. En este sentido, también quiero compartir con ustedes, compañeros senadores y senadoras, que también plantea la suspensión de la patria potestad, elemento indispensable para facilitar el inicio del procedimiento ante un juez. Por supuesto, cuidando la garantía esencial del procedimiento, garantizando el debido proceso a los padres si los hubiera o a algún familiar que tuviera interés legítimo en ello. Las instituciones, cuando las niñas y los niños están en las instituciones tienen la guardia y la custodia de las y los niños, pero no la patria potestad. Por eso estamos planteando esta figura, para que el juez, una vez que se inicie el procedimiento, al resuelva de fondo también el tema de la patria potestad, que así está obligado a hacer, pero en el proceso tenga la oportunidad de suspender para la patria potestad para que siga el procedimiento, cuidando las garantías esenciales del procedimiento. Y me parece que esto es de la mayor importancia. Propone que los juzgados de distritos civiles existentes se especialicen y conozcan del procedimiento de adopción en concurrencia con los juzgados en las entidades federativas. Deberán resolver las solicitudes planteadas a través de un formato único de adopción que deberá estar disponible en todo momento a los interesados al iniciar un procedimiento jurisdiccional de adopción. Diversos ordenamientos jurídicos también se proponen reformar, como la Ley General de Población, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, establece esta propuesta que les estamos planteando diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRI, el Subsistema Nacional de Adopción como parte existente del Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, así como un Registro Nacional de Adopción como parte integrante del Registro Nacional de Población a cargo de la Secretaría de Gobernación. Finalmente, se propone que para adoptar o específicamente para dotar de plena transparencia y certeza jurídica a los procedimientos de adopción, se asigne un folio único de adopción, para que el debido seguimiento de los procedimientos sea transparente y claro, tanto para los interesados como para el propio Sistema Integral de Protección, así como para las autoridades competentes. Es importante destacar que para garantizar el interés superior de miles de niñas y adolescentes que viven actualmente en instituciones de guarda y custodia, es necesario simplificar dicho procedimiento para que con ello se tutelen eficazmente sus derechos humanos a la alimentación, la salud, la educación, a través de una familia sólida. El derecho
es a tener una familia. La adopción es un mecanismo que además es importante para que los niños puedan ejercer este derecho, los niños que no cuentan con ella. De este modo, desde el Grupo Parlamentario del PRI, manifestamos nuestro sólido compromiso con el Estado de Derecho y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, haciendo efectiva las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño a través de esta iniciativa. Sé que esta será una propuesta que contará con su apoyo. Generarles y dotarles a las niñas de este país un procedimiento ágil y expedito para que puedan tener una familia tiene que ver con el interés superior de la niñez y tiene que ver con el compromiso que nosotros hemos adquirido con la infancia en México. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Sonido en el escaño del senador Víctor Hermosillo. Para, si me permite, alinearme. Es un honor. Gracias, senador. Tome nota, servicios parlamentarios, de la solicitud del senador Víctor Hermosillo. Sonido en el escaño del senador Chona Orihuela. En el mismo sentido, senador. Senador, ¿acepta la adhesión del senador Ascensión? Servicios parlamentarios, tome nota, el senador Olvera Acevedo. También con el mismo propósito, servicios parlamentarios, tome nota de las adhesiones de los distintos senadores a esta iniciativa que presenta la senadora Yolanda. Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María del Rosario Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se declara la festividad de Día de Muertos una fiesta nacional. Tiene el uso de la tribuna la senadora Guzmán. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, el Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los ancestros durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México se remontan hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas, náhuatl, totonacas y huastecos. Los rituales que celebran la memoria de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos 3000 años. En la era prehispánica conservaban los cráneos como trofeos y los mostraban durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival que se convirtió en el Día de Muertos cayó en el 9º mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un mes completo, siendo presididas por el dios Mictecacihuatl, conocido como la Dama de la Muerte, que actualmente corresponde a la Catrina. Estas fiestas eran dedicadas a la celebración de parientes fallecidos. En México, la tradición versa en hacer ofrendas para recordar a los fallecidos. Las ofrendas se manifiestan de diferentes maneras según las tradiciones. Una de las maneras más conocidas son los altares, donde se honra a los difuntos ofreciéndoles lo que más les gustaba en vida, ya sea algo de comida, dulces, cigarros e incluso alguna copa de licor de la que más disfrutaban. En algunas regiones del país, los planes para las festividades del Día de Muertos se hacen en el transcurso del año, incluyendo la preparación de disfraces y trajes con los que bailan y rinden tributo a los ancestros, así como el acopio de las ofrendas que serán expuestas para los muertos. De acuerdo a la Iglesia Católica, los días para honrar a los muertos son el 1 y 2 de noviembre, días de todos los santos y fieles difuntos respectivamente. Sin embargo, quienes siguen las costumbres indígenas
Para quienes siguen las costumbres indígenas, la celebración comienza la última semana de octubre y finaliza los primeros días de noviembre. En algunas regiones de México los festejos comienzan el 25 o 28 de octubre y finalizan, dependiendo de las costumbres locales, el 2 o 3 de noviembre. Cuenta la historia y tradición que ha sido transmitida a través de generaciones que las ánimas llegan en orden. El 28 de octubre, los que murieron a causa de un accidente y nunca pudieron llegar a su destino, o bien los que tuvieron una muerte repentina y violenta. El 29 de octubre, a los ahogados. El 30 de octubre, a las ánimas solas y olvidadas que no tienen familiares que los recuerden, los huérfanos y los criminales. El 31 de octubre, a los que nunca nacieron o no recibieron el bautismo. El 1 de noviembre a los niños y el 2 de noviembre a los muertos adultos. Uno de los símbolos más significativos de las festividades del Día de Muertos es su inmensa gastronomía. Sin duda, todos esperamos las fiestas del Día de Muertos para disfrutar de las calaveras de dulce, el pan de muerto, dulces de pepita, tamales tradicionales, chocolate caliente, mole y demás maravillas culinarias. Y no les sigo porque se me hace agua la boca, pero que sin duda son sellos distintivos de la cultura gastronómica de nuestro país. Otra importante forma que toma esta celebración son las famosas litografías, también llamadas frecuentemente calaveritas, que constan de versos donde la Catrina, es decir, la muerte, bromea con personajes de la vida real, haciendo bromas en alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión y finalizando con frases donde se expone que se los llevará a la tumba. De manera muy especial, se festeja en diferentes estados de la República Mexicana: Puebla, Oaxaca, el norte de Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California, Hidalgo, son solo algunos de los que representan con más auge estas festividades. Cada uno de estos estados, matizando con sus propias tradiciones locales, llevan a cabo festividades y eventos para recordar a los seres queridos que han muerto, con grandes toques de alegría y mística. Un ejemplo de ello son las festividades de Chantolo en el norte del estado de Veracruz. Las familias de los difuntos acuden a los panteones donde limpian y decoran las tumbas con coloridas coronas de flores, veladoras e inciensos, los cuales se cree que atraen a las almas de los muertos. Aunque ya no están físicamente, se cree que sí lo están en alma y de esta manera se aprovecha para convivir, comer y en algunos casos se acude con conjuntos musicales para hacer más ameno el momento como una verdadera fiesta. Con base en el artículo 4 constitucional y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, el Estado mexicano debe promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía, así como fortalecer el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones. A su vez, el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. Cabe destacar que en el año 2003 la UNESCO declaró a la festividad indígena del Día de Muertos obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad y en 2008 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Por ello, compañeras y compañeros senadores, esta iniciativa tiene por objeto reforzar las tradiciones que hacen a nuestro país rico en cultura. Sin lugar a dudas, la tradición del Día de Muertos es un símbolo de la cultura mexicana en todo el mundo. El tinte folclórico que México le ha dado a estas festividades es su principal característica. Los colores, figuras y comida con la que se conmemora han plasmado un sello y un reconocimiento en el mundo entero sobre la cultura de nuestro país. Reforzar
estas tradiciones que hacen a nuestro país único y admirado es la principal motivación de esta iniciativa. Declarar como fiesta nacional el Día de Muertos enriquecerá y enaltecerá la cultura que dejaron nuestros antepasados desde la prehistoria y que ha logrado sobrevivir a través de las generaciones. Por otra parte, se contribuirá a mejorar la economía nacional y local de las regiones que festejan de gran manera estas fechas, ya que se impulsará el turismo nacional e internacional que gustan de admirar y disfrutar estas tradiciones, generando importantes derramas económicas que beneficiarán de manera directa a los habitantes de zonas, en la mayoría de los casos indígenas. El nacionalismo y el fortalecimiento a las tradiciones de México es una tarea que el Senado de la República debe promover para así continuar formando mexicanos con costumbres que fortalezcan el arraigo y cariño a nuestro país. Seamos, como Senado, impulsores de las tradiciones mexicanas. Sigamos motivando a la sociedad a continuar con este tipo de tradiciones que nos definen culturalmente. Dejemos un precedente en la historia haciendo de las festividades del Día de Muertos una fiesta de carácter nacional y de esta manera enaltecer la cultura de México en el mundo. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora María del Rosario. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos, segunda. Enseguida se concede el uso de la tribuna al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores en materia de inversión segura de recursos. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles. Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Llevamos ya casi 2 meses de los trágicos sismos que han dejado inhabitables muchísimas viviendas, más de 150,000 según datos oficiales. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho y sobre todo a pesar de la multimillonaria donación internacional de gobiernos, de instituciones particulares, así como de millones de familias mexicanas, el apoyo real, el apoyo efectivo para la reconstrucción de las viviendas no ha llegado con la urgencia que amerita el caso, no ha llegado en función de la necesidad de lo que hoy padecen miles y miles de mexicanas y mexicanos. En este campo, la estrategia gubernamental para apoyar a los damnificados se ha centrado en un programa, yo digo que en un raquítico programa de créditos hipotecarios por 2,000 millones de pesos que, según el director del Infonavit, saldrán del rendimiento de las reservas financieras del instituto. Muchos medios de comunicación consignan este comentario. Al respecto, nosotros nos preguntamos y quisiéramos que también ustedes se formularan la misma interrogante. ¿Por qué y en razón de qué han convertido al Infonavit en un apostador de los dineros de los trabajadores? ¿Cuánto realmente y en qué invierte el Infonavit para obtener abultadas cifras de rendimientos? Porque mientras el déficit de vivienda de los trabajadores del Estado supera los 11 millones de viviendas y se suman los miles de familias que este día viven en la intemperie, en las calles de cientos de municipios en las zonas afectadas, esta interrogante, estas preguntas tenemos que estarlas formulando. Y lo sostengo, compañeras y compañeros, y por eso la presentación de esta iniciativa, porque han convertido al Infonavit en un auténtico jugador de especulación, como se puede deducir, porque estos no son dichos nada más al aire, esto se deduce de revisar los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2016, pero también del 2015.
y a partir de los cuales se puede ver cómo los auditores de una casa conocida como Price Waterhouse, ellos precisan que en el rubro de títulos para negociar asciende, según estos estados financieros, para el año 2016 a 81.427 millones de pesos, enorme cifra, pero frente a los 47.780 millones de pesos del 2015. Lo que significa, mis amigas y mis amigos, que las apuestas financieras aumentaron en un 70.42% en dicho periodo. ¿Esto qué significa? Que los responsables del Infonavit, que esta dependencia en un año invirtió 34,000 millones de pesos en activos basura, que bien podrían esfumarse en la nube de la corrupción, en la nube de la especulación. Y mientras esos manejos, compañeras y compañeros, ocurren con los recursos de los trabajadores del Estado, a los damnificados, todos podemos revisar la prensa, a los damnificados solo les darán préstamos por 2,000 millones de pesos en créditos condicionados y que han de pagar a como dé lugar. Pero en el Infonavit, el robo, porque yo no lo puedo calificar de otra forma, el robo camuflado de los dineros de los trabajadores se ha convertido en una práctica hereditaria. Miren, el periódico español El País, otros diarios internacionales y también mexicanos informaron cómo el 1 de junio del 2016 que el Infonavit perdió en los primeros años de este gobierno de Enrique Peña Nieto 555 millones de pesos por invertir emisiones de bonos de la empresa energética Abengoa México. Ocurre que los responsables del Infonavit, o yo diría los irresponsables del Infonavit, invirtieron 724 millones de pesos en emisiones de bonos de Abengoa, a pesar de que ya había señalamientos de que ésta se encontraba en insolvencia financiera, perdiendo entonces con una gran rapidez 440 millones de pesos que corresponden a los trabajadores. En diciembre del 2015, el Infonavit vuelve a perder, pero ahora otros 115 millones de pesos por la continuidad a la baja de las emisiones financieras de dicha empresa. De esa forma, los primeros 555 millones de pesos que se esfumaron en el portafolio de Abengoa México pasaron a formar los 1.886 millones que el Infonavit perdió el año pasado jugándolos en la bolsa. Esos movimientos bursátiles altamente especulativos en bonos chatarra de Infonavit es una práctica, reitero, inaugurada por quienes han estado al frente de esta institución, incluido su actual director general. Hay que recordar, por eso esta iniciativa, que en el año 2014 el 93% de inversiones del instituto en emisiones del gobierno federal y de la banca de desarrollo fueron en operaciones a largo plazo que significan un riesgo muy bajo para la robustez de las instituciones. Y bajo esas consideraciones, a mí me parece que es urgente la defensa de las aportaciones de los trabajadores frente a los buitres de la especulación. Y por eso, insisto, me parece que el Infonavit debe obligarse a vender todas sus inversiones en títulos financieros y usar ese dinero recuperado en el cumplimiento de un mandato de utilidad social que también la ley les obliga. Y por supuesto, en beneficio de los damnificados que perdieron total o parcialmente su vivienda, es decir, destinar más de 40,000 millones de pesos para la recuperación de la vivienda. Y es por eso, senador presidente, compañeras, compañeros, que presento esta iniciativa de ley con la finalidad de prohibir que el Infonavit invierta en bonos especulativos y se dedique a lograr los objetivos de utilidad social para los cuales fue creado. Por supuesto que le he de agradecer, señor presidente, me obsequie para que la iniciativa
que he presentado quede registrada integralmente en el diario de los debates para mejor revisión y estudio de mis compañeras senadoras y senadores. Es cuanto. Gracias, senador Benjamín Robles. Tome nota, servicios parlamentarios para la integración en el diario de los debates de la iniciativa en su complemento. Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, segunda. Esta presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Bachillerato Sabes, plantel Las Reinas, del municipio de Salamanca, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. El Senado de la República expresa su beneplácito por su visita. Sean ustedes bienvenidos. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos de trabajadores de maquila. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Con su venia. Es una iniciativa que presentamos la senadora Diva Damira Gastelum del PRI y su servidora. Es una iniciativa muy importante porque pretende modificar la Ley Federal del Trabajo para que se reconozcan los derechos de las trabajadoras, que es en su mayoría mujeres, y los trabajadores de la maquila. ¿Cuál es el contexto de esta iniciativa? En primer lugar, hay un análisis respecto de cómo el mundo está cada vez más interconectado. Las transformaciones experimentadas en las últimas décadas por la industria han producido cambios significativos en la magnitud y en la estructura del empleo, generado sobre todo de manera particular por la industria maquiladora. No hay mejor ejemplo de ello que la frontera entre nuestro país y Estados Unidos. En el lado mexicano de la frontera, para el año 2015, se contabilizaban cerca de 3,000 fábricas que importan componentes y materias primas, en donde las y los trabajadores ensamblan productos y la mayoría de los bienes terminados tiene como destino Estados Unidos. A nivel nacional se observa que el 13.2% de las y los trabajadores mexicanos son de la industria maquiladora, con 5,000 compañías, un poco más de 5,000 compañías establecidas en nuestro territorio y con 2,373,416 colaboradores según los datos que nos da INEGI. No estamos hablando de cualquier población, estamos hablando de una gran población en donde, insistimos, la mayoría son mujeres y por lo tanto en el ámbito de los derechos laborales sabemos que las condiciones de su empleo en estas industrias maquiladoras evolucionaron de forma contraria al respeto de los derechos de las y de los trabajadores que se ha venido observando en otro tipo de trabajos. Lo anterior tiene su explicación en el hecho de que en una industria que se diseñó para buscar la máxima rentabilidad y en ese sentido se implementan políticas de salario, horarios, condiciones y prestaciones, pues por desgracia se encuentran al margen de lo que regula la Ley Federal del Trabajo. En nuestro país, la presencia de las mujeres en el sector maquilador se hizo más notable durante los años 70 en la zona fronteriza con los Estados Unidos, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido, entre otras cosas, a la demanda laboral y las exigencias del mercado textil que condujeron a la contratación de miles de mujeres bajo condiciones de trabajo verdaderamente precarias, que incluyen jornadas de trabajo con más de 12 horas,
con salarios sin derecho a prestaciones sociales básicas como la seguridad social o la salud, vivienda o el reconocimiento, por ejemplo, de la antigüedad laboral para tener derecho a una jubilación. La contratación de mujeres en esta industria obedece a que este tipo de trabajo requiere de ciertas características para efectuarlo. Por ello, en esta industria es muy común encontrar a jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad, sin hijas o hijos, sin experiencia laboral, no embarazadas y además con un certificado de no gravidez para poder ser contratadas. Por tanto, las mujeres de este sector tienen que soportar una inequitativa carga de trabajo y a menudo se les impone grandes tareas para la producción, es decir, que las personas propietarias de la industria maquiladora se han aprovechado de esta flexibilidad, de esta falta de definición clara y precisa en la norma de la ley laboral para abusar de las condiciones físicas, psicológicas, culturales y sociales de las mujeres que realizan este tipo de trabajo. De hecho, en 40 años de participación activa de las mujeres en la industria maquiladora, no ha mejorado su situación laboral. Es algo verdaderamente patético. Y la legislación, además, como ha sido omisa en reconocer estos derechos, pues claro que las condiciones de trabajo de todas estas personas, especialmente de las mujeres, están en situación de una gran vulnerabilidad, de afectación a sus derechos más elementales que ya se reconocen en otros sectores. Miles de mujeres que trabajan en esta industria enfrentan despidos injustificados, horas extras sin pago, violencia y hostigamiento sexual, brecha salarial por género, discriminación, centros de trabajo inseguros o antihigiénicos. Simplemente recordar las chicas asesinadas en Juárez tienen que ver precisamente con estas condiciones tan adversas en que son contratadas en las maquiladoras y cómo al salir no encuentran absolutamente ninguna situación de seguridad y que las ha puesto en una situación no solamente de vulnerabilidad, por desgracia, en una situación de riesgo. Basta hacer un balance de cuántas son las chicas desaparecidas o a quienes se han encontrado por desgracia muertas. Vamos a encontrar que una parte importantísima de jóvenes tiene que ver con el trabajo en estas maquiladoras. En ese sentido, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue muy enfática en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, denunciando lo siguiente. Por ejemplo, solamente voy a mencionar algunos de los aspectos de este informe. Las trabajadoras de la industria maquiladora son víctimas habituales de una forma de discriminación que afecta exclusivamente a las mujeres. Las maquiladoras les exigen que se sometan a exámenes de embarazo como condición para el empleo y les deniegan el trabajo si el resultado es positivo. En algunos casos, si una mujer queda embarazada poco después de empezar su trabajo en una maquiladora, puede ser maltratada y forzada a dejar su trabajo por dicha causa. El trato discriminatorio de las empresas del sector de maquiladoras está destinado a las mujeres, violando así normas internacionales de derechos humanos y derechos de él y la trabajadora. Esto dice el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y además señala al gobierno mexicano que a pesar de su obligación jurídica internacional y nacional de garantizar la protección de estas trabajadoras, ha hecho muy poco por reconocer o remediar las violaciones de los derechos al trato no discriminatorio y a la intimidad de estas mujeres trabajadoras de la maquila. Además, el hecho de que el gobierno mexicano no corrija la discriminación es una violación al derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos desean tener y cuándo hacerlo, como establece el artículo 4 de nuestra Constitución. De hecho, los funcionarios mexicanos responsables de comprobar el cumplimiento y la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe expresamente la discriminación sexual, condenan inconsistentemente este tipo de prácticas discriminatorias, se consideran incapaces de aplicar la ley.
y uno de ellos considera la discriminación basada en el embarazo razonable o legítimo. A ese grado hemos llegado. De tal manera que la situación se agrava además por las condiciones insalubres en las cuales frecuentemente deben trabajar las mujeres. No quiero mencionar, detallar las situaciones de trabajos en donde se manejan sustancias químicas y solventes, porque francamente es cuestión de ver, de volver a leer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darnos cuenta de la gran magnitud de situaciones que deben adecuarse y corregirse para brindar un ambiente sano laboral. Además, tengo que señalar el otro gran problema, el hostigamiento sexual. El trabajo de las maquiladoras representa para estas mujeres, por su baja condición, por su baja formación educativa, una de las mejores opciones de trabajo que pueden conseguir, de tal manera que están sufriendo una serie de discriminaciones que las pone en simplemente no tener otra posibilidad de conseguir un empleo al que, por cierto, en ninguno de estos lugares se capacita. No hay manera de que se pueda asegurar el cumplimiento de la ley y, por supuesto, de las convenciones que son importantes tomar en consideración, particularmente la CEDAW. De tal forma que hoy presentamos esta iniciativa que adiciona un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo. Este nuevo capítulo, el 13º ter, se definiría de las personas trabajadoras de la maquila y establece una serie de artículos que es importante atender, incluir en la Ley Federal del Trabajo, y lo voy a mencionar por obviedad del tiempo de manera general. ¿Qué se entiende por maquiladora? ¿Cuáles son las siguientes formas jurídicas en donde destacamos la subcontratación, que es el caso en el cual una empresa extranjera contrata con otra empresa mexicana el ensamble de los productos, proveyéndola o no de la maquinaria e insumos requeridos para la fabricación? Y, por supuesto, la definición de qué es la empresa extranjera. En otro artículo establecemos el salario profesional en el trabajo de la maquila. Igual dotamos a la Comisión Nacional de los Salarios que garantice cómo debe ser este salario, las obligaciones de las maquiladoras que tienen que apegarse en su funcionamiento a su objetivo social, otorgar fianza para comenzar su funcionamiento ante la autoridad laboral, el manejo de los desechos, notificar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el listado de las y de los trabajadores que prestan servicios. Hace poco aquí en el Sismo tuvimos un problema grave en una maquiladora que por desgracia, sucumbió al sismo en la calle de Bolívar, y no teníamos los datos de cuántas trabajadoras, además por su condición extranjera no sabíamos cuántos trabajadores estaban ahí, y fue algo que motivó incluso un punto de acuerdo desde este Senado de la República. Termino diciendo que además, entre las obligaciones, por supuesto, no contratar a personas menores de 18 años de edad. Casi siempre se falsifica el acta de nacimiento para poder contratarlas desde los 15 años de edad. Y, claro, además, insistir en que no es ilegal la prueba del embarazo, o también es ilegal que, siendo trabajadoras con hijos, puedan simplemente perder el trabajo. Hay que tomar en consideración una serie de cuestiones que estamos estableciendo para que cumplan los patrones, y, por supuesto, también cuáles son los derechos que tienen las mujeres trabajadoras de la maquila en periodos de lactancia, etcétera. En fin, nos parece que esta iniciativa que hoy presentamos para que se estudie en las comisiones es una importante reforma que deberíamos aprestarnos a estudiarla y dictaminarla. Es lo menos que podemos hacer para las mujeres trabajadoras de nuestro país. Son más de 2 millones, son las mujeres más pobres, son las mujeres que en su vida no recibieron las oportunidades para estudiar, para capacitarse, y luego tienen que emprender en las condiciones más adversas la contratación, con todas estas violaciones a sus derechos humanos que es necesario que corrijamos. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña.
Túrnese. Sonido en el escaño de la senadora Angélica, perdón. Gracias, presidente. Para solicitarle a las promoventes, en particular a nuestra compañera Angélica, si nos permite adherirnos a esta importante iniciativa, felicitándola, por supuesto, por su trabajo y su presentación. Gracias. Gracias, senadora. En el mismo sentido, senadora Angélica de la Peña acepta la adhesión de las senadoras. Servicios parlamentarios, tome nota de las adhesiones de las senadoras. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Compañeros senadores, compañeras senadoras, recibimos en la mesa directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica el calendario de las comparecencias con motivo del análisis del quinto informe de gobierno. Solicito a la Secretaría de cuenta de sus resolutivos. Doy cuenta a los puntos resolutivos. Acuerdo. Primero, se modifica la fecha de la comparecencia del secretario de Gobernación para que se realice el 16 de noviembre del año 2017 a las 12 horas ante el Pleno del Senado de la República. Segundo, que se modifique la fecha de la comparecencia del secretario de Desarrollo Social para que se realice el 14 de noviembre del año 2017 a las 17 horas ante la Comisión Ordinaria. Se firma en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores al 31 de octubre del año 2017. Firma la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, presidente. En consecuencia, está a discusión el acuerdo. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si es de aprobarse el acuerdo anteriormente informado. Quienes estén porque así sea, manifestarlo levantando su mano. Quienes estén porque se rechace, de igual forma, levantar su mano. Le informo, presidente, que sí se aprueba. Gracias, senadora secretaria. Aprobado el acuerdo por el que se modifica el calendario de las comparecencias con motivo del análisis del quinto informe de gobierno. Comuníquese. En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura. De cuenta la Secretaría de los dictámenes. Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura. 1. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se declara el 7 de febrero de cada año como Día Nacional de la Vivienda. Y 1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Son todos los dictámenes, señor presidente. Gracias, secretaria senadora. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, quedan de primera lectura. Pasamos al apartado de discusión de dictámenes. Iniciamos con la discusión de dos dictámenes en el sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta. Solicito a la Secretaría de lectura sus resolutivos. Doy lectura a los resolutivos del primer acuerdo. Primero, se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 1347 del Código de Comercio, turnada por mesa directiva del Senado de la República el 6 de septiembre del año 2016. Segundo, archívese el expediente como formal y materialícese como concluido. Esto se firma en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los 5 días del mes de abril del año 2017. Ahora doy lectura al segundo acuerdo. Primero, se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República el día 6 de septiembre del año 2016.
Segundo, también se pide que se archive el expediente como formal y materialmente concluido. Esto también se firma en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los 5 días del mes de abril del año de 2017 y es firmado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Es cuando, presidente. Gracias, senadora secretaria. Se concede el uso de la tribuna al senador Héctor Larios Córdoba para presentar los dictámenes. Tiene el uso de la tribuna al senador Larios. 2 minutos. No cuenta mientras esté subiendo esta cosa. Gracias, presidente. Solamente por respeto a la colegisladora, porque ambos dictámenes son negativos y se refieren a minutas que vinieron de la Cámara de Diputados. El primero se refiere a modificaciones a la Ley de Comercio Exterior para sustituir la unidad de prácticas comerciales internacionales por una Comisión Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales. Esto cambia radicalmente la estructura que ha venido funcionando por ya más de casi década y media, 15 años en México con muy buenos resultados y la Comisión consideró improcedente. Ciertamente también se intenta que pueda optar quien se oponga a una resolución en materia de comercio exterior en vez del juicio de nulidad, la posibilidad de otro recurso. También la Comisión considera que estos temas que modifican lo que funciona y funciona bien, no necesariamente son para beneficio del país. La otra iniciativa, la otra minuta, se refiere a modificaciones al Código de Comercio, particularmente al artículo 1347. Y lo que propone es que en materia de embargo, que es casi la última etapa de un juicio mercantil o de un ejecutivo mercantil, exista la opción de conciliación, de mediación, que se entiende que la parte afectada, la parte deudora, pueda acudir a la mediación. El proceso es demasiado largo como para que ya una vez dictada sentencia e iniciado el proceso de embargo, pudiera existir esta práctica que existe en varias partes anteriores del proceso. Por eso también la Comisión consideró improcedente esta minuta y por ello el voto en sentido negativo de estas 2 minutas que llegaron de la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Larios. En consecuencia, está a discusión los dictámenes. Por no haber oradores ni reservas de dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyecto de decreto referidos. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, porque se rechacen, favor de levantar su mano. Ahora bien, quienes estén por el sentido contrario de lo que anteriormente mencionamos, también manifestarlo, por favor, como siempre, levantando su mano. De ser así, le informo, presidente, que se aprueba que se rechace. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de la Ciudad de México con punto de acuerdo en torno al sismo del 19 de septiembre pasado. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura a su parte resolutiva. Punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República expresa el profundo pesar de los integrantes de este cuerpo legislativo por la pérdida de vidas y la afectación de la integridad personal y patrimonial de los afectados por el sismo del 19 de septiembre del año 2017, en especial de las víctimas de los 38 derrumbes registrados en la capital del país. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a modificar el plan de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una
Ciudad de México cada vez más resiliente para restablecer un enfoque de derechos humanos conforme al artículo 1 de la Constitución Federal, donde se garanticen todos sus derechos a la seguridad jurídica, integridad personal y patrimonial, a la protección y asistencia, a la información oportuna y en especial a la indemnización y reparación integral de los daños. Asimismo, se exhorta a que el plan se contemplen las siguientes acciones. La primera, que se constituya un comité técnico y otro comité de vigilancia social con la participación de la academia, organizaciones de la sociedad civil y expertos que dictaminen cuáles son las demoliciones, reparaciones y recuperaciones de vivienda necesarias y vigilen el ejercicio de todos los recursos para tal finalidad. Asimismo, se solicita que se integre a miembros de la sociedad civil y de la academia a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Segundo, que se disponga de la totalidad de los más de 9.400 millones de pesos con los que se cuenta en el Fondo de Atención a Desastres de la Ciudad de México para el Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México y se contemple también destinar recursos suficientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para que se realice de manera profesional y planificada un programa de reconstrucción de todas las viviendas colapsadas y dañadas por el sismo del 19 de septiembre del año 2017. 3. Se levante un censo de todos los inmuebles afectados tras el sismo, que sea público y de fácil acceso, donde se identifiquen los tipos de daños, el responsable de verificarlo, sea el método de revisión y su ubicación geográfica que también esté integrada. Que se adopten, como cuarto punto, que se adopten las medidas necesarias para evitar la especulación inmobiliaria y los abusos en el costo de la vivienda en la Ciudad de México y que se señalicen de manera visible todos los inmuebles afectados de acuerdo al tipo de daños registrados. 5. Se realice un padrón de todos los afectados y se ponga en marcha un programa de atención integral de las víctimas del sismo. 6. Se emita un programa para la condonación extraordinaria de impuestos por lo que resta del año 2017 y hasta en tanto no se regularice la situación de las personas y empresas afectadas por el sismo, se verifique el cumplimiento de la gratuidad de los servicios de los directores responsables de obra para la verificación y dictaminación de la seguridad estructural de los bienes inmuebles. 7. Que se realice una revisión profunda de la infraestructura pública y privada de la ciudad y se ponga en especial el énfasis en la revisión, dictamen y atención de los inmuebles aledaños a aquellos que se registraron colapsados para garantizar la seguridad de las personas en la Ciudad de México. 8. Que se establezca un programa de protección civil con la protección de todos los funcionarios de gobierno capitalino y los comités vecinales para establecer las medidas correspondientes en casos de emergencia. Número 9. Que se realicen las investigaciones correspondientes y se sancionen los servidores públicos y particulares por la violación a la normatividad relacionada con las obras, construcciones, supervisión de seguridad en las viviendas y edificios, incluyendo actos de corrupción que se causaron lamentablemente la muerte de personas. Número 10, punto número 10, que se considere la modificación de la ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México con la finalidad de que se incorporen mecanismos para una mayor agilidad y eficacia en el ejercicio de los recursos disponibles para el caso de emergencias y desastres naturales en beneficio de la ciudadanía. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a que en los respectivos presupuestos, tanto en el local y federal, se destinen recursos suficientes para resolver las acciones de reparación y resarcimiento de daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre del año 2017. Esto se firma en el Senado de la República a los 24 días del mes de octubre del año en curso. Firma el senador Mario Delgado Carrillo, que es el presidente, la senadora Mariana Gómez del Campo, secretaria, senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, que también es secretaria. También firman los demás secretarios: Gabriela Cuevas Barrón, Armando Neira Chávez,
Luis Humberto Fernández Fuentes, Enrique Burgos García, el senador Ricardo Ursúa Rivera, que son integrantes, y también como integrantes el senador Mario Delgado y el resto de los senadores que también manifiestan el interés porque esto se apruebe. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que en la agenda del día están 2 dictámenes de la Ciudad de México, el del que ha dado cuenta y otro que está agendado, para lo cual tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo para presentar este y el siguiente dictamen en esta intervención. Adelante, senador Mario Carrillo. Gracias, presidente. Con su venia, después del sismo tuvimos 17 proposiciones de punto de acuerdo que se presentaron a la Comisión de la Ciudad de México. Hemos, como ya se comentó aquí, presentamos 2 dictámenes donde agrupamos 5 dictámenes, 5 puntos de acuerdo y 12 en otro. Lo que encontramos es que en un primer grupo teníamos proposiciones de punto de acuerdo relacionadas con acciones que se tienen que hacer en lo inmediato y en el futuro próximo para estar en mejores condiciones, mejor preparados ante un acontecimiento de emergencias, de fenómenos naturales como los movimientos sísmicos, y principalmente realizar adecuaciones al plan de reconstrucción que presentó el gobierno de la ciudad para enfocarlo a una atención integral de las personas, privilegiando la participación activa de la sociedad en las labores de reconstrucción, utilizar los recursos públicos disponibles en el Fondo de Atención de Emergencias para la recuperación de la vivienda, así como mejorar las normas sobre construcciones, entre otras. A estas propuestas, a todas, se les dio un enfoque de derechos humanos, ya que de acuerdo a nuestra Constitución es deber de las autoridades que las acciones del gobierno tiendan a proteger a los que están en situación de vulnerabilidad, se logre la reparación integral de los daños, se investigue y sancione a los responsables y, ante todo, se evite que las personas vuelvan a ser revictimizadas en el proceso de reconstrucción y recuperación. En el segundo punto de acuerdo, que no se han leído los resolutivos, se agrupan 12 proposiciones sobre solicitudes de investigación, deslinde de responsabilidades y posible corrupción en la construcción y cumplimiento de normas estructurales en los edificios donde lamentablemente perdieron la vida personas, ya que a la fecha pues todavía existe poca información sobre el avance que hay en las investigaciones en la Procuraduría local, así como en los procedimientos administrativos que va a dar lugar. Bueno, el primer punto de acuerdo exhorta al gobierno de la ciudad a modificar su plan de reconstrucción que presentó tras los sismos del 19 de septiembre. Primero que nada, pues se plantea por parte del Senado el pesar por la pérdida de vidas y la afectación de la integridad personal y patrimonial de miles de capitalinos. Segundo, se exhorta al gobierno de la ciudad a modificar su plan de reconstrucción para que tenga un enfoque de derechos humanos y sea coincidente con nuestra Constitución, donde se garanticen todos los derechos de las personas a la seguridad jurídica, integridad personal y patrimonial, a la protección y asistencia, a la información oportuna y en especial a la indemnización y reparación integral de los daños.
se contempla que en este plan se puedan incluir acciones como constituir un comité técnico y un comité de vigilancia social con la participación de la academia, organizaciones de la sociedad civil y expertos que dictaminen cuáles son las demoliciones, reparaciones y recuperaciones de vivienda necesarias y vigilen el ejercicio de todos los recursos con la finalidad de que los miembros de la sociedad civil y la academia mejoren este plan de reconstrucción. También se solicita a la ciudad, respetuosamente, que se disponga de la totalidad de los fondos que tiene, más de 9.400 millones de pesos, en el Fondo de Atención a Desastres de la Ciudad de México, que se dediquen a este plan de reconstrucción. Es la mayor emergencia que ha tenido la ciudad en muchos años, y un fondo de desastres pues debe atender justamente a las emergencias. Habría recursos muy buenos, no solo 3.000 millones, sino 9.400 millones que ayudarían a tener un plan mucho más ambicioso que las ayudas financieras que hasta ahora ha planteado el gobierno de la ciudad. También se pide levantar un censo de todos los inmuebles afectados tras el sismo, pero además, lo más importante, que sea público y de fácil acceso, donde se identifiquen los tipos de daños, el responsable de verificarlo, el método de revisión y su ubicación geográfica. Persiste el miedo en muchas colonias, ya que no saben si la escuela donde van sus hijos, si el edificio donde van a trabajar, el edificio, el condominio donde viven, fue bien revisado o no, bajo qué metodología, bajo qué procedimientos, si la persona que fue tenía la suficiente capacitación o no, y si la autoridad está respaldando estos dictámenes. Si no se tiene esta certidumbre, si no se tiene esta certeza, va a persistir el miedo, pero sobre todo puede prestarse a que por algún tipo de interés algunos daños tiendan a subestimarse y otros a sobreestimarse. La única manera que la gente se sienta segura va a ser que todos los dictámenes de edificios dañados sean públicos y sea público el protocolo de revisión, la persona que lo hizo, la ubicación geográfica y la autoridad que lo está respaldando. Por eso este Senado le pide eso al gobierno de la ciudad, para poder terminar con el miedo en los miles de familias en la Ciudad de México. También pedir que se adopten medidas para evitar la especulación inmobiliaria. No va a haber programa de apoyo que alcance si se desata una especulación y abusos en el costo de la vivienda en nuestra ciudad. ¿Puede el gobierno controlar esto a través de la expropiación y otras medidas? También, a más de un mes del sismo, ya vamos para 2 meses, y sigue sin haber una señalización apropiada en edificios que están dañados. Sigue la señalización que fue improvisada por la ciudadanía en cartulinas, en listones, cintas que ponen para acordonar áreas que resultan peligrosos para los peatones. Es lamentable ir todavía a colonias como la Roma o la Condesa, o aquí muy cerca, a 3 cuadras, donde hay edificios con evidentes daños de derrumbe y no hay la señalización adecuada. Pone en riesgo a los capitalinos. Tiene el gobierno ya que hacer una señalización y aislar aquellos edificios que están en peligro de derrumbe, para que no haya riesgos para la ciudadanía. También debe haber un padrón donde estén todos los afectados y haya un programa integral de atención a víctimas. También que se emita un programa de condonación extraordinaria de impuestos a todas aquellas personas que resultaron afectadas en lo que queda del año, y ver el año siguiente también. Sería un alivio muy importante. También se realice una
revisión profunda, es algo que está pidiendo la gente, a la infraestructura pública y privada, principalmente las escuelas, para estar seguros de que no hay riesgo para la ciudadanía. También es momento de pensar en que un programa de protección civil no solo debe estar a partir de funcionarios del gobierno, tiene que involucrar a toda la sociedad. Y si las colonias están organizadas en comités vecinales, debe desplegarse una cultura de protección civil a partir de estos comités y que no nos vuelva a sorprender la emergencia, que la reacción ordenada de barrios y colonias pueda ayudar a estar mejor preparados. También se pide se realicen las investigaciones correspondientes y se sancione a servidores públicos y particulares por la violación a la normatividad relacionada con obras, construcciones, supervisión de seguridad en las viviendas y edificios, incluyendo actos de corrupción que causaron lamentablemente la muerte de personas. Se considere la modificación de la ley del sistema de protección civil en la Ciudad de México con la finalidad de que se incorporen mecanismos para una mayor agilidad y eficacia en el ejercicio de los recursos disponibles para casos de emergencia y desastres naturales en beneficio de la ciudadanía. Tercer resolutivo. El Senado exhorta tanto a la Cámara de Diputados como a la Asamblea Legislativa a que se destinen los recursos suficientes para la reconstrucción. Es muy importante para la economía de la Ciudad de México y para la economía del país que tengamos una reconstrucción eficaz, y para ello todos los recursos que se destinen tienen, además de un alto valor solidario con las personas víctimas, tiene un impacto muy favorable para la economía de la ciudad y del país. El otro punto de acuerdo que agrupa a 12 proposiciones de los distintos grupos parlamentarios tiene los siguientes resolutivos. Primero, hacer pública y de fácil acceso para la ciudadanía toda la información detallada sobre los inmuebles y construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre. Es momento de hacer público esto, transparente, información que incluya al menos los permisos de construcción y licencias, el uso de suelo, dictámenes de seguridad estructural, director responsable de obra, la constructora, el método de revisión, así como permitir que los dictámenes de revisión, otra vez, ya lo mencionamos, puedan ser consultados por cualquier persona. También ocurrió un hecho lamentable y que no ayuda para nada en esta época, es la misteriosa caída del sistema electrónico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que contenía información fundamental sobre las edificaciones y el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México. Hay un exhorto para informar, investigar y en su caso sancionar a los servidores públicos responsables de esta caída, de este sistema, de la pérdida de esta información. Segundo resolutivo, el Senado exhorta respetuosamente al gobierno de la ciudad para que garantice investigaciones objetivas e imparciales que lleven a determinar los motivos del colapso de 38 inmuebles tras el sismo del 19 de septiembre. Es un aprendizaje fundamental para nuestra ciudad que se hagan investigaciones imparciales y objetivas. Queremos que se haga pública también la información relacionada con los inmuebles que el gobierno de la Ciudad de México considera susceptibles de demolición. Por un lado, los que ya se derrumbaron, pero los que van a ser demolidos, sería bueno también tener esta misma información, porque el daño sigue siendo el mismo. Tercer resolutivo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno de la ciudad a informar y presentar un diagnóstico e información actualizada de la infraestructura pública, a la red hidráulica, a las vías primarias y secundarias, así como al sistema de transporte colectivo. Cuarto resolutivo,
el Senado exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa de la ciudad para que en pleno respeto a su autonomía analice y en su caso defina las medidas legislativas pertinentes para garantizar un desarrollo sustentable y resiliente en la capital del país. Asimismo, se exhorta en los mismos términos para que el análisis y discusión de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México se respeten los programas delegacionales de desarrollo urbano, en especial el uso de suelo y los niveles máximos de construcción permitidos antes del sismo, y se considere garantizar la seguridad estructural de los edificios. Y por último, el quinto resolutivo de este segundo punto de acuerdo, de este segundo dictamen, sería que el Senado exhorta otra vez a la Ciudad de México a fortalecer aquellas disposiciones reglamentarias en donde se señalan los parámetros de reforzamiento en la construcción de inmuebles, así como un mecanismo más riguroso en la supervisión en obras, con la finalidad de reducir los riesgos que puedan sufrir los habitantes de la capital por fenómenos naturales, como ocurrido el pasado 19 de septiembre. Hubo un gran interés y una gran cantidad de proposiciones de puntos de acuerdo que tratamos de resumir y tomar todas y cada una de las preocupaciones de este Senado, de los distintos grupos parlamentarios, de las distintas comisiones respecto de lo ocurrido el 19 de septiembre, y por eso ponemos a su consideración estos dos dictámenes donde agrupamos 17 proposiciones. Me parece que a poco más de un mes de los sismos es muy importante que avancemos en estos dictámenes y lleguen estas recomendaciones al Gobierno de la Ciudad de México, a la Asamblea Legislativa y a la Cámara de Diputados, que está en estos momentos justamente en la discusión de los recursos a destinar para la reconstrucción en todo el país, y que al parecer la Ciudad de México sigue sin estar presente en el criterio del Gobierno federal y de los diputados. Es muy importante destinar recursos suficientes para que nuestra capital se recupere lo más pronto posible y salga adelante. Muchas gracias. Gracias, senador Mario Delgado. Para hablar del dictamen en comento, tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. Adelante, senadora Mariana. Muchísimas gracias, senador presidente. Celebro que en la Comisión de la Ciudad de México de este Senado de la República se hayan tenido tantos puntos de acuerdo con respecto a lo ocurrido el 19 de septiembre, el sismo que dañó a tantas familias en la capital de la República y en muchos otros estados también. Y quiero agradecer también las muestras de solidaridad que se han tenido con nuestra queridísima ciudad, porque la Ciudad de México es la sede de los tres poderes, es la capital de la República y desafortunadamente sufrió una sacudida tremenda en donde se perdieron vidas, en donde se perdieron también cientos de viviendas, y por eso la importancia de estar presentando en estos momentos los dictámenes, que quiero compartirles que de los 19 dictámenes, 7 son del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Primero, preguntarnos cómo entender que en la Ciudad de México existiesen edificios o escuelas a las cuales se les había dictaminado meses e incluso años atrás
como de alto riesgo, con daños estructurales y que no pasara nada. Es un cuestionamiento que debemos hacernos, porque también cómo entender que construcciones con menos de 5 años de antigüedad resultaran con daños o incluso colapsadas. ¿Cómo justificar la voracidad inmobiliaria y la corrupción de autoridades permisivas? Son muchas de las preguntas que debemos hacernos en estos momentos, a poco más de un mes de la tragedia. Los senadores del PAN exigimos que, a la par de que la Procuraduría General de Justicia de la ciudad esté realizando las investigaciones en contra de propietarios de inmuebles y constructores, como en el caso del Colegio Enrique Rebsamen, también a la Contraloría de nuestra Ciudad de México, que pueda investigar a todos los funcionarios delegacionales, a todos los funcionarios de SEDUBI, que por acción u omisión validaron la construcción irregular de edificios. No puede haber impunidad, porque sería sentar un pésimo precedente para el desarrollo de nuestra ciudad en las próximas décadas. Celebramos desde aquí que se haya girado la primera orden de aprehensión en contra de un director responsable de obra que actuó de manera ilegal e inmoral. Lo que nosotros vivimos en nuestras calles hace poco más de un mes, pues son escenas muy similares a las que recordamos en 1985. Volvimos a ser testigos de la solidaridad, del enorme corazón de los mexicanos, pero lo que no queremos volver a ver, pues, es el tener autoridades rebasadas y el reinado también de la improvisación. A diferencia de lo que ocurría hace 32 años, ahora contamos con la alerta sísmica, con simulacros, e incluso contamos también con el Fondo Nacional de Desastres, pero las tareas pendientes son muchísimas. Tenemos que seguir trabajando en el tema de protección civil. Estos dictámenes que aprobamos en la Comisión de la Ciudad de México buscan precisamente aglutinar una serie de acciones que nos permitan fortalecer a la capital ante el riesgo permanente que enfrenta y enmendar también vacíos y omisiones. Hay que decirlo con muchísima claridad, el Instituto de Geofísica de la UNAM advierte que es muy probable que ocurra en el futuro un sismo de entre 8 y 9 grados con epicentro en la brecha de Guerrero, es decir, de mayor magnitud y cercanía que lo ocurrido el pasado 19 de septiembre. Se necesitan replantear y robustecer los protocolos en materia de seguridad, el reglamento de construcción. Para ello será básico poder involucrar a la sociedad civil, poder involucrar también a las universidades. Mejorar los protocolos de vigilancia en el uso de materiales de calidad en los edificios, poner alto a la corrupción y a todas las autorizaciones irregulares que se han venido dando al paso de los años en nuestra ciudad. Si algo desafortunadamente queda claro es que la corrupción mata, y este es un ejemplo clarísimo. De las 369 personas que murieron, 228 perdieron la vida en la Ciudad de México. De las 38 edificaciones colapsadas en la capital, 4 eran nuevas. Esta parte no dejaremos de cuestionarla. Dentro de los principales temas que nos preocupan están primero los recursos del Fondo de Atención a Desastres. A veces pareciera que no voltean la mirada hacia la Ciudad de México. Me queda claro que hay que apoyar todos los demás estados de la República, pero la Ciudad de México también necesita ayuda. Este fondo, con un monto
de 9.400 millones de pesos para iniciar la reconstrucción en la capital es completamente insuficiente. Esa es nuestra realidad. Si recordamos también, el pasado 4 de octubre de 2017, en la Asamblea Legislativa de la ciudad, se presentó una iniciativa con proyecto de decreto denominada Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Lo preocupante es que esta ley contempla acciones como la redensificación en predios colapsados o que se van a demoler, pero esto pues va a permitir, sin duda alguna, que se violen los programas delegacionales de desarrollo urbano vigentes. No debemos, compañeras y compañeros, repetir los vicios del pasado. La reconstrucción es una oportunidad para atacar el crecimiento descontrolado en la construcción de plazas comerciales, de edificios residenciales que han arrasado con áreas verdes y que ponen en riesgo a construcciones históricas. Esto lo hemos venido cuestionando desde hace ya varios años en esta tribuna y tenemos que hacer hincapié en estos momentos. Yo quiero, para finalizar, pues sensibilizar a nuestros diputados federales. Se requiere más presupuesto para la Ciudad de México. Se requiere también que el gobierno federal haga lo necesario para que los recursos sí lleguen a la gente en nuestra ciudad. Los 120,000 pesos pues no son suficientes para poder adquirir una vivienda, una propiedad en la ciudad. Y bueno, y los 3,000 pesos de renta tampoco son suficientes. Honremos la memoria de los cientos de capitalinos que perdieron la vida por hacer las cosas mal por parte de algunas autoridades. No podemos ni debemos generalizar, pero así es. Insisto, el tema de la corrupción es un tema que nos está matando, pues no nada más en los demás estados de la República, sino también en esta, nuestra Ciudad de México, la capital de la República, la sede de los tres poderes. Por lo tanto, hay que hacer todo lo necesario para aprovechar este momento, impulsar legislación, ser mucho más duros en los protocolos de seguridad, en los reglamentos de construcción, entre muchos otros elementos que tenemos que replantearnos, y no solamente que se discutan estos temas cuando ocurre una tragedia como la de los sismos del pasado mes de septiembre. Es cuanto y muchas gracias, senador presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna para hablar del dictamen en comento. Sí, pero eso mismo me dice. Gracias, presidente. El día de ayer se recibió en este Senado de la República un informe de parte del gobierno de la ciudad donde da cuenta de varios de los puntos de acuerdo planteados por diversos senadores y senadoras. Yo lamento que este informe sea muy general, en algunos datos contradictorio, en otros casos omiso y en otros casos mentiroso. Es muy preocupante la situación que al menos yo estoy viviendo y padeciendo, porque he visitado centenares de domicilios. Tengo aquí una serie de revisiones técnicas hechos por directores responsables de obra de un buen número de inmuebles que tienen, por ejemplo, un daño alto, de alto riesgo o de medio riesgo o de daño leve. Sin embargo, en el informe que entrega el gobierno de la ciudad, hace aquí en un cuadrito
la lista de predios que están como alto riesgo y está poniendo, por ejemplo, 9 predios de alto riesgo, cuando tan solo aquí tenemos 128 documentados con peritos nombrados por ellos mismos. Entonces, no haya uno que creer si el informe que entrega el gobierno, por ejemplo, dice que las viviendas en alto riesgo estructural, que para el caso de los inmuebles de uso habitacional se refiere a viviendas, participa el programa de expropiación de inmuebles en alto riesgo que tiene a su cargo el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Bueno, aquí hay varios predios que son expropiados, pero del sismo de 1985 y que no han sido atendidos. Y este gobierno no ha expropiado uno solo. Y aquí dice que es importante aclarar que la totalidad de las viviendas en alto riesgo estructural están dentro del programa de expropiación, el cual busca eliminar la condición actual. ¿Cuál es el programa de expropiación del gobierno de la ciudad? No hay un solo informe al respecto. Jamás ha salido de la boca de los funcionarios un programa con este título. Nunca hemos escuchado, ni en los medios de comunicación, leído ni revisado un solo dato al respecto. Esto es un invento completamente irresponsable. También dice que se han hecho dictámenes que realiza el Instituto de Seguridad de las Construcciones, que contiene la siguiente información, entre mucha otra: los elementos estructurales como columnas, traves, muros, sistemas de piso, etcétera. En caso de daño, se especifica los desplomes, las flexiones, las corrosiones. También se entrega los daños a la cimentación, si existen hundimientos, etcétera, etcétera. ¿Dónde está esta información? Como bien decía el senador Mario Delgado, esta información tiene que ser pública, pero no solo eso, sino que se la prometieron a los vecinos, y los vecinos a 40 días del sismo siguen esperando la información. También en la hoja 19 dice que varias instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, como la Universidad Nacional Autónoma de México, como muchos investigadores expertos en la materia, fueron a ayudar al gobierno para hacer estos peritajes. Y en efecto, hay muchos expertos, directores responsables de obra, que de manera gratuita, generosa, pusieron a disposición del gobierno de la ciudad y de la ciudadanía afectada sus conocimientos para llegar a un censo que permitiera dar luces de por dónde caminar. Estamos a 40 días del sismo, no hay un programa integral para reparar los daños. Se habla de un plan de reconstrucción, de recuperación y transformación de la Ciudad de México, dado a conocer por el jefe de gobierno, para hacer una ciudad cada vez más resiliente y para establecer un enfoque de derechos humanos. Todo esto es pura demagogia a la luz de las revisiones que hemos hecho predio por predio, con personal especializado, justamente de la UNAM, justamente de la UAM, justamente con la cédula que da la CEDUBI de personal acreditado como directores responsables de obra. Hemos ido a visitar muchos predios que el gobierno no se ha parado ahí, ni el gobierno delegacional, ni el gobierno de la ciudad. No hay, por lo tanto, una respuesta para la reparación integral de los daños, y hay que entonces recordar
que el gobierno tiene la obligación de restituir los bienes a las personas que le hayan sido perdidos estos bienes a consecuencia del sismo, y que también tiene la obligación de arreglar los daños, de reparar las grietas, las paredes, las fachadas que hayan sido dañadas. Quiero hacer la denuncia pública de que nadie ha visitado a decenas de vecinos damnificados por el sismo y que están a la espera al gobierno, tal vez, de que se cansen, de que busquen alguna otra opción o que simplemente se queden con su daño y simplemente no haya gobierno sensible con un enfoque de derechos humanos que los visite. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe el Fonaden, ya lo he explicado. Del Fonaden no hay un peso a los damnificados. Ha ido, sí, a arreglar la infraestructura, y qué bueno, de Tláhuac y de Xochimilco. Han arreglado los edificios de las oficinas donde despachan los funcionarios, pero no han atendido una sola vivienda en la Ciudad de México. Por cierto, la SEDATU, el gobierno federal, entregó 120,000 pesos a cada una de las familias damnificadas en las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco. Es el único fondo que hemos visto que se le entrega a los damnificados. Es verdaderamente desesperante que pareciera que solamente hay gobierno federal y solo para 2 delegaciones. Quería haber para 4, pero solamente hubo para 2, para Tláhuac y Xochimilco, donde casa por casa se les entregó 120,000 pesos regalados en una tarjeta. Eso no es, por cierto, un programa de reconstrucción, pero de algo le servirá a la gente para recuperar parte de su vivienda. Pero lo que vemos es un desastre, opacidad, desatención, negligencia y mucho desconcierto y confusión en los vecinos. No están dentro de la plataforma que está entregado en este informe que entrega al Senado de la República el gobierno de la ciudad, porque quieren minimizar los hechos, quieren minimizar los daños para que no entreguen recursos, se conforme la gente con sus daños y con la negligencia del gobierno. Y quiero poner datos muy concretos. Quieren, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el edificio Osa Mayor? Una torre de 15 pisos que está dictaminada por ellos como un desplome inminente, que se va a caer. El propio gobierno acordonó metros a la redonda esta torre porque está en un desplome inminente. No les han entregado el peritaje. Les han prometido una y otra vez, a mí misma, la directora de Protección Civil, el gobierno de la ciudad, han ofrecido una y otra vez que les van a entregar en propia mano y a explicar a los vecinos de Osa Mayor en qué consisten los daños de esa torre. Y solo ha habido engaño, manipulación. A la fecha no tienen el resultado de su peritaje. A las torres de Pegaso, de Centauro y otras les han dicho que no hay daño estructural, pero tampoco les entrega ningún dictamen por escrito. En la unidad Tlatelolco está una contradicción enorme. Este informe dice que la unidad Tlatelolco, y señala con rojo en la unidad varios edificios que, de acuerdo a este informe, dice, resaltados en rojo, los edificios con desplome por arriba de los límites permitidos en el registro 2016, pertenecientes a la unidad Nonualco Tlatelolco. Pero por otro lado,
hay peritajes, discúlpeme, presidente, pero esto es demasiado grave lo que estoy señalando. Y los dictámenes de los directores responsables de obra dicen que la unidad Tlatelolco no tiene daño estructural, que no fueron dañados ni los castillos, ni los cimientos, ni las traves, y que se cayeron las paredes, que hay fracturas aparatosas que urgen, que es un daño medio y que urge resolver, pero no hay ninguna solución para los vecinos. Dice el peritaje que las celdas de cimentación de todos los edificios de la unidad Nonoalco Tlatelolco están llenos de agua. Y sin embargo, después de una visita que hice yo, descubrimos que las bombas con las cuales se puede sacar esa agua estaban encerradas bajo llave. Y entre todos los vecinos hicimos una cooperacha, compramos 16 bombas y hemos nosotros sacado el agua de las celdas de cimentación con un esfuerzo de los vecinos y con la voluntad de muchas personas, pero no hay gobierno ni local, ni delegacional, ni central. No están vaciando las celdas de cimentación, que es una de las acciones más urgentes que decretaron los expertos. Lo estamos haciendo los vecinos, no las autoridades. Las bombas las tienen cerradas la autoridad. Los vecinos tuvieron que pagar las bombas. ¿Y qué hacer? Porque apenas el sábado estuve en la colonia Doctores y las personas levantaban la mano para decir: mi casa está cuarteada, las bardas están caídas, tenemos techos desplomados, tenemos fugas de agua, etcétera. Y lo único que responde el gobierno: si quieres que se te arregle, adopta un crédito con un 9% de tasa de interés. No hay ninguna otra propuesta económica. ¿Qué se va a hacer en Estrella 168? Para información de ustedes, son 88 torres, de las cuales 3 muestran a vistas inclinación. La gente está verdaderamente indignada ante la negligencia del gobierno. Yo mandé un director responsable de obra, están en una revisión, no sabemos cómo esté, pero son 88 edificios, torres de 6 niveles, donde es demasiada la gente que está en riesgo y el gobierno no hace nada. ¿Qué va a pasar en Sol 220 que se cayó, que no aparece en el padrón del gobierno, que los vecinos están en la calle viviendo en hules y que no hay una sola visita de parte del gobierno? ¿Qué vamos a hacer con García Diego 18, que fue completamente derrumbado, donde la gente está en la calle sin vivienda? ¿Y qué vamos a hacer, por ejemplo, con los predios de la colonia Roma, Orizaba 209, que fue expropiado, pero que no quieren hacer vivienda porque quieren quitarle esos predios a la gente? El de Orizaba 209, el de Jalapa 200, el de varios de la colonia Roma, Chiapas 140, no les hacen caso. Los han ido a visitar para decirles que se vayan, porque como ese terreno tiene, cada metro cuadrado vale millones, quieren que se vayan para que entonces se especule con los damnificados. Por eso tiene razón Mario Delgado, para evitar la especulación del suelo es necesario que estos predios donde vive gente muy pobre y no puede tener un crédito, estos predios sean expropiados. ¿Qué vamos a hacer con Manzanillo 114 que requieren reforzamiento, etcétera? Y hay un predio gigante que se le llama Tepicentro, que está, si ustedes pasan ahí, no pasarían porque les da miedo, y a un lado viven muchos vecinos y está lleno de comerciantes, visitantes y ambulantes. Son pisos a punto del derrumbe. El gobierno ha dicho una y otra vez que lo va a demoler y ni siquiera
se han parado. Ahora fueron a visitar a Argentina 109, que es un predio colindante, y les dijeron: váyanse de aquí o bien cállense, porque esta Tepicentro, que es un centro comercial, no se va a demoler, etcétera, etcétera. Nosotros como vecinos mandamos a apuntalar Nogal 64, está a punto del desplome y el gobierno no hace nada. No hay nada para Estrella 64, para Moctezuma 61, para Chiapas 140, para Constancia 112. Hay un trato desigual. Termino diciendo que se use los 9.400 millones de pesos del Fonadén para los damnificados, que se entreguen los dictámenes, los peritajes a los vecinos, que el censo se complemente, que no minimicen los daños, que los recursos se usen de manera transparente, que deje de prevalecer criterios políticos, la corrupción y criterios ajenos a la tragedia, que se modifiquen las reglas de operación del Instituto de Vivienda de la ciudad para que se aumente también el presupuesto del programa Mejoramiento de Vivienda, para que se puedan arreglar los daños medios y menores, y que todos los daños mayores puedan también dársele una solución a todos los vecinos. Muchas gracias. Gracias, senadora. En virtud de no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica. Quien esté a favor de lo anteriormente leído, favor de levantar su mano. Quienes estén por que se rechace, también les pedimos de igual manera que levanten su mano. Le informo, señor presidente, que ha sido aprobado. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del oficio de la Secretaría de Gobernación que recibimos en la mesa directiva. Doy cuenta por instrucciones del presidente de lo siguiente. Recibimos un oficio por el que se informa que el ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del miércoles 8 al sábado 11 de noviembre del año 2017 a fin de participar en lo siguiente: la 25ª reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de Da Nang, Vietnam, en atención a la invitación del gobierno de ese país, la reunión de líderes de trabajo de Asociación Transpacífico en el diálogo de líderes del Consejo Asesor de Negocios de la APEC, en el diálogo de líderes de APEC con líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y también para asistir al almuerzo de trabajo que se tendrá en nombre del Movimiento de un Futuro Compartido. Por último, el presidente de la República y los otros líderes de la APEC adoptarán la declaración de Da Nang con los principales acuerdos y compromisos emanados en sus encuentros. Le informo que es todo, señor presidente. La Asamblea queda enterada. Remítase copia a las comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Compañeras y compañeros senadores, hago de su conocimiento que las proposiciones referidas a solicitudes de recursos dentro del presupuesto de egresos de la Federación para 2018 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados. Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al diario de los debates. Les informo que la mesa directiva suscribió el siguiente acuerdo. En caso de que haya algún acuerdo, la Junta de Coordinación Política que amerite que el Pleno sesione en las próximas horas o en los siguientes días, se convocará oportunamente a sesión de Cámara. Se cita la siguiente sesión ordinaria el martes 7 de noviembre a las 11 horas. Se levanta la sesión.